Hoy despierto con la certeza de que este es el día más pleno que he experimentado, no porque el mundo exterior se haya alineado como una obra de arte perfecta, sino porque dentro mío ha surgido una confianza firme. Todo lo que acontece está conspirando a mi favor. Cada vez que mis ojos se abren y susurro al universo, estoy segura, estoy protegida, estoy redefiniendo la manera en que mi sistema nervioso interpreta la realidad. No se trata de una ilusión de facilidad. Es una decisión consciente de cambiar la vibración que emana de mi interior. Elegir la fe en lugar del temor, la entrega sobre la rigidez del control, la calma sobre el pánico, transforma el tejido mismo de mi experiencia. La paz no es una meta que se persigue como una carrera. Es una corriente que ya fluye dentro de mí, esperando ser reconocida y liberada. Cada afirmación que repito, todo está bien, estoy a salvo, actúa como una llave que abre puertas que antes parecían cerradas, como si una energía silenciosa y perfecta estuviera reorganizando los eventos a mi alrededor. Cuando mi cuerpo se relaja y mi mente confía, el universo responde sin resistencia, las oportunidades aparecen sin que yo tenga que buscarlas, las personas adecuadas aparecen en el momento preciso y las respuestas llegan sin que yo tenga que forzarlas. En este estado de alineación, el poder de la asunción cobra vida. No es simplemente desear que algo ocurra, es asumir con la convicción de que ya es una parte tangible de mi realidad. Cuando asumo que el amor me rodea, las pequeñas coincidencias se convierten en pruebas palpables de esa verdad. Cuando asumo que el bienestar fluye hacia mí, los obstáculos se desvanecen como nubes antes de una tormenta que al final solo deja el cielo claro. La asunción es el puente entre la fe profunda y la manifestación concreta. No se trata de arrogancia, sino de reconocer la ley divina que sostiene todo lo que existe. Es tan natural como respirar. Asumo que mañana el sol volverá a salir, que cada inhalación me mantendrá viva. Y por tanto, creo firmemente que el universo me sostiene en todo momento. Cada vez que repito, todo está bien, estoy segura, mi cuerpo responde con una relajación que desciende a los hombros, que aligera el latido del corazón y que permite que la energía de la paz se instale como una llama constante en cada célula. Este proceso no solo transforma mi percepción, transforma la relación que mantengo con los acontecimientos. Los problemas no desaparecen de golpe, pero mi interacción con ellos cambia. En lugar de reaccionar con miedo, respondo con serenidad. En lugar de luchar contra la corriente, fluyo con ella y dejo que la vida se revele en su danza natural. Cada desafío, por duro que sea, se vuelve una invitación a confiar aún más, a probar la fortaleza de mi fe. Es como si el universo, al notar mi disposición, ofreciera pruebas para reforzar esa confianza, recordándome que no está en mi contra, sino a mi favor. Ahora, mientras profundizo en esta práctica, siento la necesidad de compartir este espacio contigo. Si estas palabras resonaron en tu interior, si sentiste que una parte de ti se abrió a la posibilidad de vivir de manera diferente, te invito a suscribirte y a dejar tus comentarios abajo. Cuéntame qué afirmación te ha ayudado a reconectar con tu paz interior, o comparte alguna experiencia donde la confianza haya transformado una situación complicada en una oportunidad clara. Tu participación no solo enriquece esta comunidad, sino que también alimenta el proceso de co-creación que todos estamos construyendo. Cada historia que compartes vibra en el mismo campo energético que estamos explorando, generando un tejido colectivo de confianza y amor. Sigamos entonces con la práctica de la relajación consciente. Coloca una mano sobre tu pecho y siente el ritmo sereno que se expande con cada inhalación. Inhala profundamente, permitiendo que el aire llene cada rincón de tu ser, y al exhalar, suelta cualquier tensión que aún persista. Visualiza un río tranquilo que fluye alrededor de tus pies. No trates de detener su corriente, solo permite que su energía te lleve. Mientras mantienes ese flujo, repite internamente: estoy en paz, el universo me sostiene. Permite que esas palabras se asienten en tu corazón como una canción suave, una melodía que no necesita letras elaboradas, solo la verdad de su intención. Sentirás como tu cuerpo se vuelve más ligero,
como una pluma que se eleva con el viento sin resistencia. En ese estado, los pensamientos que antes parecían abrumadores pierden su peso, y la claridad se abre paso como la luz del alba, filtrándose a través de las hojas. A medida que avanzas en este camino, notarás que la vida comienza a responder con una fluidez que antes te parecía imposible. Las puertas se abren sin que tengas que forzarlas. Los proyectos que deseas se materializan con una facilidad que parece magia, y las relaciones que buscas se alinean como si el cosmos estuviera orquestando cada encuentro. No se trata de una ilusión de control, sino de una rendición consciente a la sabiduría que guía todo lo que existe. Cada vez que te encuentres frente a una decisión importante, en vez de analizarla con el terror de equivocarte, simplemente respira, siente la certeza de tu interior y di: confío en que lo que sea mejor para mí emergirá. Esa confianza, aunque simple en apariencia, es la llave maestra que abre los escenarios más increíbles. Aún así, el viaje no está exento de pruebas. En los momentos más oscuros, cuando el miedo intenta infiltrarse, recuerda que la paz no desaparece, simplemente está esperando ser invitada de nuevo a la superficie. Pregúntate: ¿qué está intentando enseñarme este reto? Con esa curiosidad, la resistencia se disipa y la lección se revela. Cada obstáculo es como una piedra en el camino que, al ser observada con amor, se transforma en un escalón que eleva tu perspectiva. Así, la vida no te está castigando, está afinando tus frecuencias para que puedas resonar con la frecuencia del universo, esa que vibra en armonía con el amor, la gratitud y la confianza. Al final del día, cuando la quietud vuelve a instalarse, vuelve a repetir esas afirmaciones con la misma devoción: estoy a salvo, estoy amada, todo está bien. Deja que esas palabras se conviertan en la base sobre la cual se construye cada mañana, y mientras continúas este proceso, una pregunta surge sin respuesta definitiva. ¿Qué nueva forma de ser está esperando a ser descubierta por ti cuando te entregas por completo a la corriente de la vida? El momento en que la mente deja de aferrarse a los patrones rígidos y se abre a la fluidez de la presencia es como la salida del sol tras la niebla. La claridad se insinúa sin esfuerzo y el horizonte se expande con una promesa que no necesita ser explicada. En esa quietud interior, la energía que antes se dispersaba como hojas al viento se condensa en un punto de luz que irradia calor, y ese calor se vuelve el motor de cada acción, de cada decisión que parece surgir sin la pesada carga del análisis. Cuando el cuerpo se relaja, el crujido de los nervios se vuelve un susurro, y la respiración, antes mecánica, se transforma en una danza que acompaña el latido del corazón. Ese latido, ahora más suave, parece contar una historia diferente. La historia de un ser que reconoce su propia capacidad de influir en el entorno sin forzar, simplemente siendo. Al caminar por la calle, por ejemplo, el gesto de cruzar una acera ya no es un acto de incertidumbre, sino una expresión de confianza. Cada paso se toma con la certeza de que el suelo bajo los pies sostiene, que la gente que pasa comparte la misma corriente de energía y que, en ese instante, la vida responde a la vibración que emana desde el interior. Un desconocido que ofrece una sonrisa, una oportunidad inesperada, que se presenta como una hoja que cae en el camino justo en el momento preciso. Todo se vuelve una pieza del gran mosaico que se está armando sin que el observador tenga que controlarlo. Esa sensación de estar alineado con una corriente mayor no es una fantasía, es una realidad que se vuelve más tangible a medida que la práctica de la asunción se vuelve cotidiana. No se trata de exigir que todo sea perfecto, sino de reconocer que la imperfección también tiene su lugar en la sinfonía de la existencia, y que al aceptarla, el espacio se llena de posibilidades inesperadas. En los momentos en que la sombra de la duda parece alargarse, la respuesta no está en luchar contra ella, sino en observarla con la misma compasión que ofreceríamos a un niño herido. La duda, vista bajo esa luz, se convierte en una señal que indica el punto exacto donde la mente desea ser reforzada. Al inhalar profundamente, puedes imaginar que cada inhalación lleva consigo una corriente de luz que penetra la zona de incertidumbre,
y que la exhalación lleva lejos cualquier resistencia. Esa práctica, repetida una y otra vez, transforma la propia relación con los obstáculos. No desaparecen, pero cambian de posición como rocas que se desplazan suavemente cuando el río las abraza. Cada desafío, visto bajo la lente de la confianza, se vuelve un maestro que revela una faceta nueva del ser, una faceta que quizás había permanecido oculta bajo capas de miedo y control. Ahora que estás inmerso en esta corriente de transformación, te invito a que te unas a esta comunidad que crece con cada relato de paz y confianza. Si sientes que estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser, suscríbete al canal y comparte tus experiencias en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que ilumine el camino de alguien más. Imagina por un momento que la vida es un libro cuyas páginas se escriben en tiempo real. Cada afirmación que pronuncias es una tinta invisible que, al tocar el papel del presente, deja una marca que se hace visible a través de los eventos que se despliegan. Cuando dices "estoy segura", esa frase no es solo un eco interno, es una señal que el cosmos capta y responde, abriendo rutas que antes estaban ocultas bajo la niebla de la incertidumbre. En esa dinámica, el acto de confiar se vuelve un acto de co-creación, una danza entre la intención individual y la energía universal. La magia no reside en que el universo haga lo que le dictas, sino en que se alinee con la frecuencia que tú generas, y esa frecuencia, cuando es consistente, actúa como un imán que atrae circunstancias que reflejan esa vibra. Un ejemplo práctico de esta asunción se manifiesta en el trabajo creativo. Cuando un artista decide iniciar una obra bajo la certeza de que la inspiración llegará, el proceso de creación fluye con menos fricción. No se tiene que forcejear contra la página en blanco. En cambio, la mente se abre a la corriente de ideas que emergen de forma natural, como ríos que encuentran su cauce sin resistencia. De forma similar, cuando alguien se encuentra en medio de una decisión profesional y en vez de quedarse atrapado en la maraña de análisis, se permite respirar, centrar su atención en la sensación de estar apoyado, la claridad surge como una bruma que se disipa y la opción correcta se hace evidente, como si una mano invisible guiara el gesto. Esa es la esencia de la asunción, no es una negación de la realidad, sino una reconfiguración de la percepción que permite que la realidad misma se ajuste a la nueva perspectiva. Al profundizar en la práctica, notarás cómo la energía se vuelve más ligera, como una vela encendida en una habitación oscura, donde la llama no necesita combustible externo para brillar. Su luz proviene de la propia esencia del fuego. Cada célula vibra al ritmo de esa llama interna, y al hacerlo, el cuerpo se vuelve más receptivo a los estímulos positivos. Los pensamientos que antes vagaban sin rumbo, como nubes errantes, comienzan a agruparse en patrones claros que revelan respuestas antes ocultas. La mente, entonces, ya no es una tabla de mudas que necesita ser reescrita constantemente, sino un espejo que refleja la armonía que has cultivado. En la vida diaria, la práctica de la asunción puede observarse en situaciones tan simples como una conversación inesperada con un viejo amigo. Cuando te acercas a la interacción con la certeza de que será una experiencia enriquecedora, la energía que proyecta suaviza cualquier barrera y la conversación fluye con naturalidad, como si ambos estuvieran sintonizados en la misma frecuencia emocional. En contraste, si la misma interacción se aborda con temor a ser juzgado, la tensión se vuelve palpable y la conversación se vuelve torpe, como una cuerda tensa que vibra con cada palpitar. Así, la asunción no solo influye en los grandes eventos, sino también en los detalles cotidianos que, sumados, forman la trama de nuestra existencia. La verdadera prueba de esta transformación llega en los momentos que parecen desafiar la lógica del universo. Una pérdida, una enfermedad, una separación. En esas circunstancias, la invitación no es a negar la carga, sino a observarla con la misma mirada de respeto y curiosidad que tienes para con cualquier otra experiencia. Pregúntate qué lección se oculta bajo la superficie, qué aspecto de tu ser está siendo llamado a crecer. Cuando la respuesta nace desde la calma interior, el miedo pierde su dominio y la confianza se expande, convirtiendo la adversidad en una oportunidad para elevar tu frecuencia aún más.
Es como si el universo, al percibir esa apertura, respondiera con una ola de apoyo invisible que te sostiene mientras navegas por el mar turbulento. A medida que avanzas en este camino, notarás un cambio sutil pero profundo en la manera en que percibes el tiempo. Los minutos dejan de sentirse como bloques rígidos y se convierten en un flujo continuo, donde cada instante lleva la huella de la intención que le has imprimido. La paciencia, entonces, no es una espera pasiva, sino una confianza activa en que el orden del cosmos está trabajando a tu favor, aunque sus mecanismos sean invisibles. En esa confianza, el estrés se disuelve como azúcar en el agua, y la vida adopta un ritmo más suave, como el movimiento de una barca que se deja mecer por la corriente sin luchar contra ella. La sensación de estar siempre en el lugar correcto, en el momento correcto, deja de ser una ilusión y se vuelve una realidad tangible, alimentada por la constancia de tus afirmaciones y la apertura de tu corazón. La práctica de colocar una mano sobre el pecho y sentir el latido sereno también puede evolucionar. Con cada repetición, no solo sientes el movimiento del corazón, sino que percibes la vibración que emana de esa zona, como una pequeña campana que resuena en armonía con el todo. Esa resonancia puede expandirse hacia la garganta, la frente, los pies, creando un campo de energía que parece abarcar todo tu ser. En esa expansión, la experiencia de estar conectado se vuelve palpable. Es como si cada fibra de tu cuerpo estuviera alineada con el latido del universo, y esa alineación genera una sensación de pertenencia profunda que trasciende cualquier concepto de aislamiento. Mientras profundizas en la confianza, surgen preguntas que, sin necesidad de respuestas definitivas, actúan como puertas hacia nuevas exploraciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la certeza se vuelve tan poderosa que incluso las dudas quedan sin espacio para manifestarse? Existe un punto en el que la confianza se convierte en una forma de sabiduría que guía sin necesidad de palabras. Estas interrogantes no buscan cerrar la conversación, sino abrir un abanico de posibilidades que invitan a seguir explorando el territorio interior. Cada una de ellas se vuelve una semilla que, al plantarse en la tierra fértil de la atención plena, germina en nuevas comprensiones que enriquecen el viaje. En el tejido de la vida, cada hilo que hemos hablado hasta ahora se entrelaza con otros que aún están por descubrirse. La trama completa es una obra en constante construcción, donde la asunción actúa como la aguja que une los puntos dispares, creando un patrón coherente y armonioso. Cuando decides vivir con la convicción de que todo está conspirando a tu favor, esa decisión no solo cambia los eventos externos, sino que también recalibra tu percepción, haciendo que cada experiencia se convierta en una pieza que encaja perfectamente en el mosaico de tu historia. Así, la transformación no es un resultado aislado, sino un proceso continuo que se alimenta de cada respiración consciente, de cada afirmación repetida con intención y de cada momento en que eliges confiar en la corriente de la vida. En un instante, cuando la mente se vuelve permeable a la corriente de la presencia, la realidad comienza a responder con una sutileza que escapa a la lógica lineal. No es que las cosas simplemente cambien de lugar, es la forma en que la percepción interna reconfigura el campo energético que las rodea, como si una atmósfera invisible se ajustara a la frecuencia que nosotros emanamos. Esa sintonía no se negocia con palabras, sino con la intención clara que vibra desde el centro del ser. Cada pensamiento, cada sensación, se vuelve una pieza de un rompecabezas que se ordena sin esfuerzo visible, como una constelación que se revela cuando el observador deja de forzar la mirada y permite que la luz de las estrellas sea la guía. Cuando el cuerpo se relaja y la respiración se transforma en una danza sincronizada con el latido del corazón, el entorno empieza a resonar con la misma melodía. En la calle, el murmullo del tráfico se vuelve un acompañamiento suave, y la gente que pasa a nuestro alrededor parece mover sus pasos al compás de una canción compartida. Un gesto tan simple como tomar una taza de café se vuelve una ceremonia, el vapor que asciende, el aroma que envuelve, el calor que se posa en las manos, todo actúa como un recordatorio de que la energía que hemos reunido en nuestro interior tiene la capacidad de iluminar los detalles más cotidianos. Esa lucidez se vuelve tan natural
que sin siquiera pensarlo, respondemos a los estímulos externos con una claridad que antes parecía reservada solo para los momentos de inspiración profunda. Ahora, imagina que una puerta se abre inesperadamente en tu trayectoria, no como un obstáculo, sino como una oportunidad que se alinea con tus aspiraciones más íntimas. En lugar de analizar cada paso con la rigidez de la duda, la confianza fluye como un río que conoce su cauce y avanza sin resistencia. La puerta, al abrirse, no solo revela un nuevo espacio físico, revela una nueva posibilidad interna, una expansión de la identidad que estaba latente, esperando el momento preciso para manifestarse. En ese punto, la mente ya no se aferra a los patrones de Easy, sino que adopta la postura de esto es lo que está sucediendo ahora, y lo abrazo. La transformación se vuelve tan natural que el cuerpo la percibe como una corriente de calor interno que alimenta cada célula, como si cada fibra muscular estuviera impregnada de la certeza de que el camino que se despliega está diseñado para sostenernos. Ese calor interno no es solo una metáfora, es una energía que se percibe físicamente cuando los músculos se relajan y la sangre fluye con mayor suavidad. La sangre, al circular más libremente, lleva consigo una mayor cantidad de oxígeno y nutrientes, lo que a su vez eleva la claridad mental y la capacidad de atención. En esa condición, los pensamientos no se dispersan como hojas al viento, sino que se concentran en un punto focal que actúa como una antorcha interna, iluminando las decisiones que deben tomarse. Cuando la mente se vuelve un espejo claro, reflejando sin distorsión la realidad que se presenta, los dilemas se resuelven con una rapidez que antes parecía imposible. No hay que forzar la solución. Basta con permitir que la pregunta se desplace hacia el interior, donde la respuesta ya está latente, aguardando a ser descubierta. Cada decisión, entonces, deja de ser una carga pesada y se convierte en una expresión natural de la voluntad que surge del ser. En los momentos de interacción social, la asunción se vuelve particularmente palpable. Cuando te aproximas a una conversación con la convicción de que el intercambio será enriquecedor, la energía que proyectas actúa como un imán que atrae reciprocidad. Los gestos, las palabras y los silencios se entrelazan en una sinfonía de resonancia mutua, y la barrera que a menudo separa a los individuos se disuelve en una corriente de comprensión compartida. Por otro lado, si la misma conversación comienza desde el miedo al juicio, la vibración que emanas genera una ligera fricción que se percibe en el ambiente como una cuerda que vibra bajo tensión. Esa diferencia sutil, aunque invisible, se traduce en la fluidez o en la rigidez del intercambio. La práctica constante de asumir la bondad y la apertura en cada encuentro transforma la manera en que el universo social responde, creando una red de experiencias que se refuerzan mutuamente y que, con el tiempo, forman una trama de confianza irrompible. En la esfera interior, la sombra de la duda queda bajo una luz distinta cuando la contemplamos con la misma compasión que ofreceríamos a un niño herido. La duda, entonces, no es un enemigo que hay que eliminar, sino un guía que señala la zona donde la mente necesita refuerzo. Al inhalar, imagina que cada bocanada lleva una corriente de luz que penetra la zona de incertidumbre, y al exhalar, visualiza cómo esa resistencia se disipa como una niebla que se desvanece con el sol matutino. Esta práctica, repitiéndose con constancia, transforma la relación con los obstáculos. No desaparecen, pero cambian de posición como rocas que suavemente son redirigidas por el fluir del río. Cada desafío, bajo la lente de la confianza, revela una faceta del ser que estaba cubierta por capas de miedo y control, una faceta que emerge con una claridad inesperada y que invita a expandir la propia percepción de lo posible. Si sientes que estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser, te invito a suscribirte al canal y compartir tus experiencias en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que ilumine el camino de alguien más. Al llevar esta práctica al ámbito profesional, la asunción se manifiesta como una herramienta que reduce la fricción entre la visión y la ejecución. Un creador que empieza una obra bajo la certeza de que la inspiración vendrá, permite que la idea fluya sin el bloqueo de la página en blanco.
La mente se abre a la corriente de conceptos que emergen como arroyos que encuentran su cauce sin resistencia. En una decisión empresarial, cuando la mente deja de quedar atrapada en la maraña de pros y contras y se centra en la sensación de apoyo interno, la claridad surge como una bruma que se disipa y la opción correcta se revela como una mano invisible que guía el gesto. Esta transformación no es una negación de la realidad objetiva, sino una reconfiguración perceptiva que alinea la realidad externa con la nueva frecuencia interna que hemos cultivado. Cada célula vibra al ritmo de esa llama interior y el cuerpo se vuelve más receptivo a los estímulos positivos. Los pensamientos antes errantes como nubes se agrupan en patrones claros que revelan respuestas antes ocultas. La mente deja de ser una hoja de papel que necesita ser reescrita constantemente y se convierte en un espejo que refleja la armonía generada por la propia intención. En lo cotidiano, la asunción se muestra incluso en la manera en que saludamos a un viejo conocido. Cuando nos acercamos a la interacción con la certeza de que será una experiencia enriquecedora, la energía proyectada suaviza cualquier barrera y la conversación fluye con naturalidad, como si ambas partes estuvieran sintonizadas en la misma frecuencia emocional. La diferencia se vuelve palpable si la misma interacción se aborda con temor al juicio. La tensión se percibe y la conversación se vuelve torpe, como una cuerda tensa que vibra con cada palpitar. Así, la asunción no solo influye en los grandes eventos, sino también en los detalles cotidianos que sumados forman la trama de nuestra existencia. Los momentos que desafían la lógica del universo, como una pérdida, una enfermedad o una separación, no son campos de negación, sino espacios donde la observación compasiva permite descubrir la lección que se oculta bajo la superficie. Preguntarse qué aspecto del ser está siendo llamado a crecer y permitir que la respuesta emerja desde la calma interior hace que el miedo pierda dominio y la confianza se expanda, convirtiendo la adversidad en una oportunidad para elevar la frecuencia. Es como si el universo, al percibir esa apertura, enviara una ola de apoyo invisible que sostiene mientras navegamos por el mar turbulento. Al avanzar por este camino, notarás un cambio sutil pero profundo en la percepción del tiempo. Los minutos dejan de sentirse como bloques rígidos y se convierten en un flujo continuo, donde cada instante lleva la huella de la intención que le has imprimido. La paciencia deja de ser una espera pasiva y se transforma en una confianza activa en que el orden del cosmos trabaja a tu favor, aunque sus mecanismos sean invisibles. En esa confianza, el estrés se disuelve como azúcar en el agua, y la vida adopta un ritmo más suave, como el movimiento de una barca que se deja mecer por la corriente sin luchar contra ella. La sensación de estar siempre en el lugar correcto, en el momento correcto, deja de ser una ilusión y se vuelve una realidad tangible, alimentada por la constancia de tus afirmaciones y la apertura de tu corazón. Colocar una mano sobre el pecho y sentir el latido sereno puede evolucionar en una práctica más profunda. Con cada repetición, no solo percibes el movimiento del corazón, sino también la vibración que emana de esa zona, como una pequeña campana que resuena en armonía con el todo. Esa resonancia puede expandirse hacia la garganta, la frente, los pies, creando un campo de energía que parece abarcar todo tu ser. En esa expansión, la experiencia de estar conectado se vuelve palpable. Es como si cada fibra de tu cuerpo estuviera alineada con el latido del universo, y esa alineación genera una sensación de pertenencia profunda que trasciende cualquier concepto de aislamiento. Mientras profundizas en la confianza, surgen preguntas que actúan como puertas hacia nuevas exploraciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la certeza se vuelve tan poderosa que incluso las dudas quedan sin espacio para manifestarse? ¿Existe un punto en el que la confianza se convierta en una sabiduría que guía sin necesidad de palabras? Estas interrogantes no buscan cerrar la conversación, sino abrir un abanico de posibilidades que invitan a seguir explorando el territorio interior. Cada una de ellas se vuelve una semilla que, al plantarse en la tierra fértil de la atención plena, germina en nuevas comprensiones que enriquecen el viaje. En el tejido de la vida, cada hilo que hemos hablado hasta ahora se entrelaza con otros que aún están por descubrirse.
La trama completa es una obra en constante construcción, donde la asunción actúa como la aguja que une los puntos dispares, creando un patrón coherente y armonioso. Cuando decides vivir con la convicción de que todo está conspirando a tu favor, esa decisión no solo cambia los eventos externos, sino que también recalibra tu percepción, haciendo que cada experiencia se convierta en una pieza que encaja perfectamente en el mosaico de tu historia. Así, la transformación no es un resultado aislado, sino un proceso continuo que se alimenta de cada respiración consciente, de cada afirmación repetida con intención y de cada momento en que eliges confiar en la corriente de la vida. En la madrugada, cuando la ciudad está envuelta en una quietud casi palpable y el aire parece cargado de posibilidades no dichas, la mente se abre como una ventana que nunca había sido abierta antes. No es una apertura forzada, sino una invitación sutil que surge del interior, como el susurro de una hoja que se desprende de un árbol y se deja llevar por la corriente. Cada respiración se vuelve un pequeño paso de danza, un movimiento delicado que alinea los latidos del corazón con el ritmo de los detalles que normalmente pasan desapercibidos. Es entonces cuando el simple acto de escuchar el zumbido de una farola distante se transforma en una sinfonía que habla de interconexiones invisibles, y la luz amarilla que dibuja círculos en la acera parece dibujar también los contornos de una intención que se está gestando. En este estado de receptividad plena, el mundo exterior ya no es un escenario donde se proyectan imposiciones, sino un espejo que refleja la claridad que nace del interior. Imagina que al salir de tu casa, el crujido de la puerta se vuelve un recordatorio de la confianza que ya habitas, y que cada paso sobre el pavimento húmedo conserva la humedad del rocío como si fuera un pequeño sello de energía positiva. Al cruzar la esquina, un niño que juega con una pelota de colores no es solo un niño. Su risa vibra en la misma frecuencia que la serenidad que has cultivado, y esa resonancia crea una pequeña ola que se propaga a través del aire, tocando a los transeúntes como una brisa que lleva consigo una promesa de apertura. En el momento en que te detienes a observar una hoja caer lentamente, no solo ves su movimiento, percibes la certeza de que cada caída tiene un propósito, que la tierra la recibe con la misma calidez que la sangre fluye por tus venas, nutriendo cada célula con un sentido renovado de pertenencia. Si sientes que estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser, te invito a suscribirte al canal y a compartir tus experiencias en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que ilumine el camino de alguien más. Cada testimonio aporta una nueva capa a la trama que ya estamos tejiendo, y al hacerlo, fortalecemos la red invisible que nos sostiene a todos. A medida que avanzas por la calle, el ritmo de tus pasos empieza a sincronizarse con el latido de la ciudad. El sonido lejano de un tren que atraviesa el horizonte deja de ser una molestia y se vuelve un pulso que marca el compás de una conversación interna que no necesita palabras. Mientras una brisa ligera roza tu piel, siente cómo esa brisa no solo enfría, sino que también lleva consigo pequeñas partículas de intención que tú mismo has emitido: la certeza, la apertura, la confianza. Cada partícula se adhiere a la superficie de tus pensamientos como gotas de rocío que, al evaporarse, dejan una sensación de ligereza y claridad. En esa ligereza, la mente comienza a organizar la información de manera diferente. Los problemas que antes aparecían como montañas imponentes se reducen a colinas suaves que pueden escalarse paso a paso, sin sensación de agotamiento. La interacción con los demás también se vuelve una danza más fluida. Un colega que te sorprende con una idea inesperada ya no se percibe como una interrupción, sino como una pieza que encaja perfectamente en el rompecabezas que estás construyendo internamente. La energía que proyectas, cargada de la convicción de que la colaboración es una oportunidad, actúa como un imán sutil que atrae respuestas alineadas con tu intención. Los gestos, las miradas, las palabras se entrelazan en una corriente que fluye sin fricción, como un río que ha encontrado su cauce después de haber sido bloqueado por rocas.
Esa fluidez se extiende incluso a los desacuerdos. Cuando surge una diferencia de opiniones, la tensión que antes se manifestaba como un nudo, aprieta la garganta, se disuelve en una curiosidad abierta, una invitación a explorar la perspectiva del otro sin juicio. La respuesta a esa curiosidad nace de un espacio interior que ya no está saturado de temor, sino de una certeza serena, que todo intercambio sirve para expandir la comprensión mutua. En el ámbito personal, el simple acto de preparar una comida se transforma en ritual sagrado. La forma en que cortas los vegetales, el sonido del cuchillo que avanza, el aroma que se libera al calentar el aceite, todo se vuelve una coreografía que celebra la energía que resides dentro. Cada ingrediente que eliges no es meramente una sustancia para nutrir el cuerpo. Es una señal que envías al universo, una afirmación de que deseas recibir abundancia en todas sus formas. Al mezclar los sabores, sientes cómo la combinación genera una sinfonía que vibra con la frecuencia de tu intención, y esa vibración se propaga a través de cada célula, creando una sensación de calor interno que no es solo metafórica, sino palpable en la expansión de la sangre, en la mayor oxigenación de los tejidos, en la claridad que se asienta en la mente. Esa claridad no llega como un flash aislado, sino como una luz que se enciende lentamente, iluminando cada rincón de la conciencia y permitiendo observar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La textura del papel, la curvatura de una sonrisa, el brillo de una gota de lluvia sobre una hoja. Al cerrar los ojos y volver la atención al latido del corazón, descubres que el ritmo interno se ha convertido en una brújula que señala la dirección adecuada en cada decisión. No necesitas consultar listas extensas de pros y contras. En su lugar, sientes una presión suave en el pecho que indica el camino que resuena con tu estado de armonía. Esa presión no es un dictamen externo, sino la manifestación física de la confianza que has cultivado. Una energía que fluye a través de los vasos sanguíneos como un torrente de luz. Cuando emergen dudas, en lugar de aferrarte a ellas como si fueran nudos imposibles de desatar, las observas con la misma compasión que ofrecerías a un niño herido. Las dudas se convierten entonces en faros que iluminan áreas de la mente que requieren mayor atención, y al enfocarte en esa luz, la incidencia de la incertidumbre disminuye, pues ya no es una barrera, sino un punto de referencia para afinar la vibración interna. Cada vez que te enfrentas a un momento crítico, una entrevista, una discusión importante, una elección vital, la práctica de asumir la buena intención y la apertura transforma la energía que emanas. Esa energía, como una cuerda afinada, vibra en armonía con la del otro, creando una resonancia que facilita la comprensión mutua. Cuando la conversación se inicia desde la seguridad de que ambos buscan un resultado constructivo, las palabras fluyen con una facilidad inesperada, y los silencios se convierten en espacios de reflexión productiva, no en abismos incómodos. Por el contrario, si la conversación se comienza desde la inquietud de ser juzgado, la vibración se vuelve densa, como si una neblina espesa bloqueara la claridad, y cada frase parece cargar peso adicional. Esta diferencia sutil, aunque invisible, altera el curso del intercambio y se refleja en la calidad de los resultados obtenidos. Mientras continúas explorando esta sintonía interna, surgen preguntas que, como puertas, esperan ser abiertas. ¿Qué sucede cuando la confianza se vuelve tan profunda que incluso los obstáculos son percibidos como oportunidades de crecimiento en lugar de interrupciones? ¿Puede la certeza llegar a tal punto que la mente ya no necesite buscar respuestas externas, sino que genere soluciones desde su propio tejido energético? Estas interrogantes no pretenden cerrar el discurso, sino abrir nuevos caminos de investigación interior, invitando a cada quien a indagar en los rincones más recónditos de su ser. Cada reflexión, cada duda, asumida con compasión, se vuelve una semilla que, al ser regada con atención plena, germina en ideas que transforman la manera en que percibimos la realidad. En el transcurso de esta jornada, el tiempo mismo parece adquirir una nueva textura. Los minutos dejan de ser bloques rígidos y se convierten en un flujo continuo donde cada instante lleva la huella de la intención que le has impreso.
La paciencia, entonces, no es una espera pasiva, sino una actitud activa de confiar en el orden natural del cosmos, aun cuando sus mecanismos permanezcan ocultos. Ese alineamiento interno permite que el estrés se disuelva como azúcar en el agua y la vida adopte un ritmo más suave, como el movimiento de una barca que se deja mecer por la corriente sin luchar contra ella. La sensación de estar siempre en el lugar correcto, en el momento correcto, deja de ser una ilusión y se vuelve una experiencia tangible, alimentada por la constancia de tus afirmaciones y la apertura de tu corazón. Al colocar una mano sobre el pecho y sentir el latido sereno, la práctica se profundiza. No solo percibes el movimiento del corazón, sino también la vibración que emana de esa zona, como una campana diminuta que resuena en armonía con el todo. Esa resonancia se extiende sutilmente hacia la garganta, la frente, los pies, creando un campo de energía que parece abarcar todo tu ser. En esa expansión, la experiencia de estar conectado se vuelve palpable. Es como si cada fibra de tu cuerpo estuviera alineada con el latido del universo. Y esa alineación genera una sensación de pertenencia profunda que trasciende cualquier concepto de aislamiento. Cada respiración consciente refuerza ese vínculo, y la atención dirigida a la vibración interna fortalece el campo que envuelve cada acción, cada pensamiento, cada interacción. Las preguntas que emergen al profundizar en esta confianza pueden llevarnos a territorios aún inexplorados. ¿Qué ocurre cuando la certeza se vuelve tan poderosa que incluso las dudas quedan sin espacio para manifestarse? ¿Existe un punto donde la confianza se transforma en una sabiduría que guía sin necesidad de palabras? Imagina que al llegar a ese estado, la mente ya no necesita un diálogo interno para decidir, simplemente actúa en sintonía con la corriente de la vida, como un pez que nada con la corriente en vez de contra ella. Esa transformación no implica la negación de la realidad objetiva, sino una reconfiguración perceptiva que alinea la realidad externa con la nueva frecuencia interna que hemos cultivado. Cada célula vibra al ritmo de esa llama interior, y el cuerpo se vuelve más receptivo a los estímulos positivos. Los pensamientos, antes errantes como nubes, se agrupan en patrones claros que revelan respuestas antes ocultas. En la cotidianidad más simple, la asunción se manifiesta también en gestos tan familiares como saludar a un viejo conocido. Cuando nos acercamos a esa interacción con la certeza de que será una experiencia enriquecedora, la energía proyectada suaviza cualquier barrera y la conversación fluye con naturalidad, como si ambas partes estuvieran sintonizadas en la misma frecuencia emocional. La diferencia se vuelve palpable si la misma interacción se aborda con temor al juicio, la tensión se percibe y la conversación se vuelve torpe, como una cuerda tensa que vibra con cada palpitar. Así, la asunción no solo influye en los grandes eventos, sino también en los detalles cotidianos que, sumados, forman la trama de nuestra existencia. En los momentos que desafían la lógica del universo, una pérdida, una enfermedad, una separación no son campos de negación, sino espacios donde la observación compasiva permite descubrir la lección que se oculta bajo la superficie. Preguntarse qué aspecto del ser está siendo llamado a crecer y permitir que la respuesta emerja desde la calma interior hace que el miedo pierda dominio y la confianza se expanda, convirtiendo la adversidad en una oportunidad para elevar la frecuencia. Es como si el universo, al percibir esa apertura, enviara una ola de apoyo invisible que sostiene mientras navegamos por el mar turbulento. Cada paso en esa travesía comienza a mostrarnos que la realidad no es una cadena de eventos aleatorios, sino una danza de posibilidades que responde a la sintonía que activamos desde el núcleo de nuestro ser. Al final del día, mientras la noche se extiende y las luces de la ciudad parpadean como estrellas lejanas, el cuerpo y la mente siguen resonando en esa frecuencia afinada. El susurro del viento entre las hojas se vuelve una canción que invita a seguir explorando, a seguir probando los límites de lo que creemos posible. La puerta que se abrió inesperadamente en el camino continúa allí, a la espera de ser cruzada de nuevo, pero ahora con una comprensión más profunda de lo que significa confiar en esa apertura.
Cada respiración, cada gesto, cada pensamiento es una clave que, al alinearse con la intención clara, desbloquea nuevas capas de experiencia. La pregunta que surge al cerrar los ojos en ese instante es simple y a la vez infinita. ¿Qué siguiente puerta se revelará cuando permita que la confianza fluya sin resistencia?